Hola a todos, hoy vamos a seguir con la serie cinemática y después del episodio del MRWA vamos a seguir con el tiro vertical y la caída libre. Estos son casos específicos del MRWA donde la aceleración es vertical y cuyo módulo es la aceleración de la gravedad de la Tierra. En este caso, los cuerpos siguen una trayectoria vertical y además la aceleración es constante. Por eso nos encontramos en el caso de Merwa. La diferencia entre la caída libre y el tiro vertical es su velocidad inicial. En la caída libre el cuerpo parte de reposo, como cuando dejamos caer algo. Mientras que en el tiro vertical sí que le vamos a dar una velocidad inicial, que puede ser tiro vertical hacia arriba, si es positiva, ahí la lanzamos hacia arriba. Mientras que en el tiro vertical hacia abajo le lanzamos directamente contra el suelo, pues son las mismas que en el MRWA. Simplemente, pues de nuevo, cambiando la X por la Y y la aceleración es la gravedad. Ahora, como la gravedad va hacia abajo, ¿no? Si estamos aquí, tenemos aquí un cuerpo, la gravedad va así, vamos a ponerle con un signo menos. Y luego, además tenemos que G es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Luego, además, el resto de fórmulas pues son las mismas, pero en V es igual a V sub 0 menos GT y V cuadrado es V sub 0 al cuadrado menos 2G delta de I. Y estas son las tres fórmulas que hay, que ya las dedujimos en el vídeo del MRWA. Vamos a pasar ahora a la parte de ejercicios, donde el primero nos dice que se lanza verticalmente una pelota hacia arriba y ha tardado 3 segundos en volver al suelo. ¿Con qué velocidad se lanzó y qué altura máxima alcanzó? Es decir, tenemos el suelo y tenemos una pelota y se lanza hacia arriba con V sub 0. Y va a llegar a una altura máxima que vamos a llamar Imax. Va a subir, aquí se va a parar, aquí la velocidad es igual a 0 y luego va a empezar a volver a caer y va a volver con la velocidad hacia abajo. Y nos dicen que entre subir y bajar tarda 3 segundos. Pues entonces nos vamos a la primera fórmula y ahora la posición inicial es 0, ¿no? Y la final también. Y el tiempo de 3 segundos. Entonces, si sustituimos estos datos aquí, nos sale que 0 es igual a 0 más v sub 0t menos un medio de gt cuadrado. Ahora tenemos que v sub 0t es igual a un medio de gt cuadrado. Entonces, las t se nos van y nos queda que la velocidad inicial va a ser un medio de 9,8 por 3. Que esto, si lo metemos en la calculadora, nos sale que es 14,7 metros por segundo. Esta es la velocidad inicial. Y hemos sacado ya el primer enunciado. Vale, ahora nos preguntan sobre la altura máxima. Y la altura máxima va a ser justo en el momento entre que cambia de subir y bajar. Es decir, la velocidad pasa de positiva a negativa. Y para pasar de positivo a negativo tiene que pasar por 0. Ese 0 es justamente cuando se para y es la altura máxima. Entonces, si vamos a la fórmula v es v sub 0 menos gt y ponemos la velocidad a 0, tenemos que la velocidad inicial tiene que ser igual a g por el t. El t de la altura máxima. Ahora, el tiempo de la altura máxima tiene que ser v sub 0 entre g, que es 14,7 entre 9,8, que es 1,5 segundos, que es justamente la mitad de lo que ha durado el movimiento entero. Es decir, ha tardado lo mismo en subir que en bajar. Ahora, de nuevo, para saber la posición, la altura máxima, simplemente volvemos a la fórmula y es igual a i sub 0 más v sub 0t menos un medio de gt cuadrado. Y sustituimos en el tiempo 1,5 y en la altura inicial 0. Entonces, Imax va a ser 0 más 14,7 por 1,5 menos un medio de 9,8 por 1,5 al cuadrado. Ahora que llamamos a que la altura máxima es igual a 11 metros. Esta es la altura máxima. Y hemos completado el primer ejercicio. Vamos a pasar ahora al segundo ejercicio, donde nos dicen que se lanzan dos pelotas. Una hacia arriba desde el suelo con una velocidad de 10 metros segundo. Y otra de 2 metros de altura hacia abajo, con una velocidad de 5 metros segundo. ¿A qué altura se cruzan? Entonces tenemos el suelo aquí, a una altura 0, y a 2 metros, estos son 2 metros, tenemos una piedra y la lanzamos hacia abajo. Y otra que la lanzamos hacia arriba a 10 metros segundo y la otra va a 5 metros segundo hacia abajo.
Si llamamos a la que está abajo la número 1 y la que está arriba la número 2, podemos tomar los datos como i0,1 es igual a 0, i0,2 es igual a 2, v0,1 es igual a 10 metros segundo, pues estos son metros, y v0,2 son menos 5 metros segundo, menos porque va hacia abajo. Y ahora, para que se encuentren, la altura I1 tiene que ser igual a I2. Ahora, de esta ecuación, si encontramos I1 e I2 en función del tiempo, podemos igualarlos. Entonces, I1 va a ser 0 más 10t menos un medio de gt cuadrado. E I2 va a ser 2 menos 5t menos un medio de gt cuadrado. Ya tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿no? Las incógnitas son las alturas, porque va a ser la misma cuando se encuentren, y el tiempo, que también tiene que ser iguales. Y entonces, ahora por igualación, llegamos a que 10t menos un medio de gt cuadrado tiene que ser igual a 2 menos 5t menos un medio de gt cuadrado. Estas dos se nos van y llegamos a lo siguiente. Llamamos a esta ecuación que es una ecuación de primer orden lineal. Simplemente pasamos esto sumando y nos queda que 15t es igual a 2, entonces t es 2 sobre 15. Que esto es, si lo metemos en la calculadora, 0,13 segundos. Y este es el tiempo que tarda en encontrarse. Ahora, si volvemos a I1, tenemos que es 10t menos un medio de gt cuadrado. Pues si sustituimos este tiempo aquí, en I1 nos va a salir la altura a la que se encuentra. Entonces va a ser 10 por 0,13 menos un medio de 9,8 por 0,13 al cuadrado. Que eso, si lo metemos en la calculadora, llegamos a que la altura a la que se encuentran es 1,22 metros. Que efectivamente está entre el suelo y los 2 metros donde empieza la segunda pelota. Y ya hemos resuelto el segundo ejercicio. Para el tercer y último ejercicio nos dicen que se deja caer una piedra por un pozo y tarda 3 segundos en oírse el golpe con el fondo. ¿Qué profundidad tiene el pozo? Y nos dan de dato la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo. Es decir, tenemos el pozo y desde su boca, que vamos a llamar la altura, ¿no? Vamos a llamarle IA, y este es I es igual a 0. Y desde aquí dejamos caer una piedra, que va a empezar a caer y va a chocar con el fondo. Entonces va a hacer un ruido y el aire entonces va a empezar a subir, ¿no? Tenemos aquí el sonido del choque y va a empezar a subir, que nosotros lo vamos a oír. Y además nos dicen que la velocidad del aire, vamos a llamarla c, es de 340 metros por segundo. Y entre que la piedra cae y el sonido sube, va a ser el tiempo total, que va a ser 3 segundos. Entonces vamos a tener dos etapas. Una primera etapa, que va a ser la caída de la piedra, la cual va a ser una caída libre. Y luego una segunda etapa, que va a ser un MRU, que es el sonido subiendo desde el suelo del pozo hasta la boca. Entonces vamos a sacar ahora las condiciones y las ecuaciones de cada etapa. Para la primera etapa es una caída libre, entonces volvemos a fórmula I es igual a I sub 0 más V sub 0t menos un medio de gt cuadrado. Y como es la parte de la caída, vamos a llamarle el tiempo de caída, tc. Ahora, la posición inicial va a ser la posición o sea, la altura del pozo, ¿no? Y la posición final va a ser el 0, que va a ser el suelo. Entonces tenemos que la altura del pozo, bueno, y la velocidad inicial es 0 también, ¿no? Porque parte de caída. Entonces la altura del pozo va a ser un medio de g por el tiempo de caída al cuadrado. Y ya tenemos la primera ecuación. Ahora, para la segunda etapa, tenemos un MRU, donde la altura en función del tiempo va a ser I es igual a I sub 0 más VT, ¿no? Donde la posición inicial del ruido va a ser el suelo del pozo, que está a la altura 0. Y la altura final va a ser la altura del pozo. Entonces, IA va a ser la velocidad por el tiempo. El tiempo que tarda en subir lo vamos a llamar el tiempo de subida, TS. Y la velocidad del sonido es C. Entonces, la altura va a ser C por el tiempo de subida. Y tenemos ya la segunda ecuación. Ahora nos dicen que el tiempo que tarda entre bajar la piedra y luego subir el sonido, perdón,
es de 3 segundos. Entonces, el tiempo de subida más el tiempo de caída tiene que ser igual a 3 segundos. Entonces ahora tenemos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 incógnitas que se puede resolver fácilmente. En primer lugar, si despejamos el tiempo de subida de esta ecuación de aquí, tenemos que el tiempo de subida va a ser la altura entre la velocidad del sonido. Y la altura la sabemos de aquí. Entonces va a ser un medio de g entre c por el tiempo de caída al cuadrado. Entonces, sabemos, esto es el tiempo de subida. Pues si lo metemos aquí dentro, tenemos que un medio de g entre c por el tiempo de caída al cuadrado más el tiempo de caída tiene que ser igual a 3. Ahora, si multiplicamos todo por c, tenemos que un medio de g por el tiempo de caída al cuadrado más la velocidad del sonido por el tiempo de caída menos 3 veces la velocidad del sonido tiene que ser igual a 0. Lo cual es una ecuación de segundo grado que podemos resolver fácilmente. Ya hemos resuelto varias ecuaciones de segundo grado, sobre todo en el vídeo anterior, pero vamos a resolverla de nuevo. Si a esto le llamamos A, esto B y esto C, la solución para el tiempo de caída va a ser menos B más menos A al cuadrado menos 4AC, todo ello es la raíz cuadrada entre 2A. Que si sustituimos los valores, tenemos que va a ser menos c más menos c al cuadrado más 2 por 3c por g y todo esto a la raíz cuadrada. Este 2 viene de 4 veces un medio entre g. Que si metemos los números vamos a llegar al siguiente resultado. Nos dice que el tiempo de caída va a ser menos 340 más menos 368 entre 9,8. Y de aquí vamos a tener dos soluciones. La primera solución, que va a ser con el tiempo positivo, o sea, con el signo positivo, nos va a salir 2,86 segundos. Y la segunda, que va a ser con el signo negativo, nos da menos 72,24 segundos. Este lo tenemos que ignorar, ¿no? Porque ese tiempo negativo no vamos a poder escucharlo antes de que lo soltemos, ¿no? Vale, ahora podemos calcular la altura del pozo de dos maneras, o sustituyendo el tiempo de caída aquí, o el tiempo de subida, que va a ser 3 menos 2,86 segundos. Si lo metemos en cualquiera de las dos, tenemos que la altura del pozo va a ser de 40,1 metros. Y esta es nuestro resultado. Y ya hemos terminado el último ejercicio. Como veis, este vídeo seguramente es más corto que los demás, porque al final es un caso específico del MRWA donde la aceleración es vertical.